Alejandro, necesito un gran favor. ¿Qué pasa? No sé, hombre. Un problemazo. Este curso de fotografía me está amargando la vida. ¿Tiene que ver conmigo? No, es mi mujer. No está insatisfecha. Quiere ser fotografiada. Piensa que yo ahora soy un profesional y que por lo tanto saco fotos. Hay una foto que no está bien porque las luces no están bien. Luego otra que dice que la expresión no es buena. Y otra más en la que está poco maquillada. Yo no sé qué hacer. Bueno, yo te puedo ayudar en las cuestiones fotográficas. Luego, por lo de estar insatisfecha, eso quizá... Y bueno, te estoy pidiendo una ayuda a nivel fotográfico. Para lo demás ya estoy yo. Está bien. Entonces hoy trataremos el género del retrato. Bien. Empecemos por los apuntes históricos hasta cómo controlar la luz. También es importante tratar los esquemas de la luz, luego las ópticas más adecuadas para enfrentarnos a la foto de retratos y en particular la aproximación a los sujetos, que es muy importante en este tipo de fotografía. Pues sí. Entonces, piensas Intentaré. poder ayudarme, ¿verdad? Bien. De todos modos, intenta traer a tu mujer, después se verá. Bueno, Anthony, para empezar a hablar de fotografía de retrato, quizá lo mejor sea mirar lo que hicieron los grandes fotógrafos del pasado. De hecho, ¿cuándo nació la fotografía de retrato? Pues coincide con el nacimiento de la fotografía misma. Desde el principio, los fotógrafos intentaron retratar de la manera más realista posible a las personas. Pero considera que al principio las primeras emulsiones fotográficas eran muy poco sensibles y necesitaban tiempos de exposición más largos y también una luminosidad fuerte. Por eso muchos estudios de fotógrafos, desde mitad del siglo XIX hasta principios del siglo XX, tenían grandísimos ventanales y uno de ellos, como por ejemplo Nadar, que ha sido uno de los más grandes retratistas de la época pionera de la fotografía, habían desarrollado equipamientos para ayudar a los sujetos a quedarse inmóviles en exposiciones que podían llegar hasta los 30 minutos. ¿30 minutos? Sí, él había estudiado una especie de pinza que mantenía quietos a los sujetos bloqueándoles bajo la cabeza para ayudarles a mantener la postura y evitar que la foto saliese movida. Anda. ¿Y también hay mujeres entre los pioneros de la fotografía? Sí, se me ocurre Julia Margaret Cameron, que hacía aquellas fotos levemente desenfocadas. Quizás las has visto alguna vez, son todas imágenes muy conocidas. Sí, ella de hecho intentaba reproducir este leve desenfoque, esta falta de nitidez para devolver la atmósfera romántica de la época victoriana. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Luego, otro tramo muy interesante de la fotografía de retrato ha sido el de reportaje de la denuncia social de Walker Evans y Dorothea Lange, quienes documentaron la Gran Depresión de los años 30 en Estados Unidos. Luego se me ocurren otros grandes artistas, como Joseph Crash, Edward Weston, Richard Avedon, Douglas Kirkland, que han retratado a personajes famosos, políticos, estrellas del espectáculo y del cine, hasta llegar a grandes artistas que se han aventurado en la fotografía, como Man Ray y Andy Warhol. Entonces, en la historia de la fotografía hay sobre todo ejemplos de retratos de personas famosas. No, también hay fotógrafos como Diane Arbus que han intentado fotografiar los aspectos de la diversidad. Ha fotografiado personas freaks, personas enanas, mujeres prostitutas, siempre aspectos de la realidad, pero paralelos a los de los famosos y de las estrellas del espectáculo. O fotógrafos como Nan Goldin o Robert Mapplethorpe, que fue el primero en darle un rostro al mundo de la homosexualidad. O el artista checo Jan Saudek, que busca lo grotesco en los cuerpos de las modelos. Por último, ¿por qué no mencionar otro aspecto, muy cercano al mundo de la música y de los videoclips? Por ponerte un ejemplo, Anton Corbijn, el fotógrafo que ha representado a los U2, los Rolling Stones, Depeche Mode. Todo esto es muy interesante, pero ¿puedes explicarme exactamente qué debo hacer para sacar un buen retrato? ¿Ves, Anthony? Como en todo género fotográfico, también en la fotografía de retratos, en primer lugar, debe aprenderse a valorar el tipo de luz a utilizar, ya sea natural o artificial. Tomemos en consideración de momento la luz natural. Como ya hemos dicho, esta puede variar y mucho, también según las horas del día, las temporadas del año y las condiciones climáticas. Entonces es necesario poder valorar el tipo de luz del que se dispone. ¿Y entonces cuáles serían las condiciones de luz ideales? Bueno, depende de tus intenciones. Habitualmente es aconsejable fotografiar en las primeras horas del día, porque la luz es más suave y cálida y ayuda así a hacer suaves también los trazos de nuestros sujetos, y para darle una atmósfera más tranquila. O un día de cielo cubierto nos da una luz difusa y que envuelve mejor al sujeto sin crear sombras demasiado netas. Pero también hay algunas situaciones donde una luz con un sol alto y con sombras muy fuertes
podría ayudarte a subrayar algunas características del sujeto. Por ejemplo, si quisieses fotografiar a una persona mayor y dar una idea de lo vivido de aquel rostro, este tipo de luz te ayudaría a marcar las arrugas y los tratos profundos, que ayudan a transmitir mejor las sensaciones que viste en ese sujeto. Puede haber situaciones, a su vez, cuando estás obligado a fotografiar durante las horas centrales del día y el tipo de efecto del que hemos hablado antes no sea el deseado, y entonces debes intentar suavizar la luz. En este caso podrías hacer como hacen los profesionales, que intentan suavizarla haciéndola filtrar por materiales translúcidos, como puede ser tules o velos. Digamos profesionales que componen sus escenas bajo unos kioscos construidos con estos materiales para así tener una luz suave y controlada en los sujetos. Es importante intentar valorar también el efecto que la incidencia de la luz tiene en los objetos, qué tipo de sombras produce antes de experimentarlas en las personas a fotografiar. Además, es fundamental comprender la posición del sol respecto del sujeto y el ángulo con el que la luz va a incidir en nuestro sujeto. Y entonces, en tu opinión, ¿cuál sería la angulación correcta? Bueno, la más utilizada quizás sea la luz del 3/4 frontal. ¿Qué quiere decir? Quiere decir donde los 3/4 del rostro están iluminados y un cuarto queda en sombra. Ah. Prácticamente de este modo, con tan solo una luz se logra representar la tridimensionalidad de los rostros. Piensa en los cuadros de Caravaggio, que con solo una luz de este tipo lograba representar los movimientos y las formas del cuerpo. Los maestros pintores flamencos también utilizaban la luz de modo muy fotográfico y lograban efectivamente dar esta idea de tridimensionalidad a sus pinturas. A este tipo de luz, en el lenguaje técnico, se le llama luz clave. ¿Por qué clave? Porque es la luz principal de la escena. Pero hace falta tener mucho cuidado, porque la luz clave por excelencia es la luz del sol, y dependiendo de su posición se tiene que cuidar de lo que ocurre a las sombras, pues a veces es necesario utilizar también otra luz que sirva como relleno. ¿Y qué es precisamente la luz de relleno? La luz de relleno es una luz que está destinada a aclarar las partes que se quedan en sombra por la luz clave. Generalmente se utiliza un tipo de luz suave para esta función. Cuando estamos en un estudio, se utilizan unas luces particulares que veremos más adelante. En el exterior se pueden utilizar superficies reflectantes que se posicionan al lado opuesto respecto de donde se encuentra la luz clave. Recogiendo parte de esta luz, la reflejan hacia el sujeto de una manera más suavizada. Existen 3 tipos de superficies reflectantes, pueden ser blancas, plateadas o doradas. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que imagínate que estás fotografiando a una modelo, tienes la luz clave de un lado, del otro lado se producirán unas sombras oscuras. Entonces colocamos una superficie reflectante para aclarar estas sombras. Vale. Si ponemos una superficie plateada, esta recogerá la luz clave y luego la reflejará hacia nuestro sujeto de manera bastante dura y con una dominante cromática más fría. Si al revés colocamos una superficie dorada, la reflejará siempre de manera bastante dura, pero la dominante cromática será a su vez más cálida respecto a la luz clave. Utilizando, en fin, una superficie reflectante blanca, la dominante cromática será la misma que la luz clave, pero la luz saldrá más suavizada respecto a las otras 2 superficies. Otro ángulo importante, seguramente, es utilizar el sol a contraluz. Pero ese es un esquema que quizás será más fácil de comprender cuando hablemos de los esquemas de iluminación de fuente múltiple, y los trataremos muy pronto, cuando abordemos el tema de la fotografía de retrato en estudio, donde tendremos la posibilidad de analizar las distintas fuentes luminosas y hacer esquemas con más focos. Está bien. Asimismo, los fotógrafos, además del ángulo de la luz del que habíamos hablado hasta ahora, en la foto de retrato utilizan también otros trucos. ¿Y cuáles son estos trucos que...? Eso es lo que quiero saber. El uso de filtros. ¿Te acuerdas? Ya los hemos mencionado. Son unas plaquitas o unos filtros montados en un armazón redondo que se enroscan ante la lente. En el retrato los más utilizados son el filtro enfoque suave, que sirve para suavizar, para quitar un poco de nitidez a la imagen, para representar el rostro quitando un poco más las imperfecciones. Otro filtro que puede utilizarse en la fotografía de retrato es el polarizador, ¿te acuerdas? Ya lo hemos hablado. Sirve para eliminar los reflejos y en el retrato se utiliza cuando la persona a retratar llevan las gafas, para así eliminar los reflejos de las lentes y ver de manera más clara su mirada. Si no, fotografiando en blanco y negro se puede utilizar unos filtros para cambiar la tonalidad del rostro, entonces cambiar el color de la piel. Si fotografías a una persona utilizando el filtro amarillo, su rostro saldrá reproducido en tonos más claros respecto a la foto sin filtro, y este efecto irá creciendo si utilizas un filtro naranja y aún más utilizando un filtro rojo, que llevará la piel casi a la palidez. Eso eliminará aún más las imperfecciones del rostro, haciendo la piel siempre más homogénea. El efecto contrario a su vez se logra montando en la
cámara de fotos un filtro de color verde. Esto irá oscureciendo los tonos de la piel y cuando fotografiemos a una persona con un filtro de este tipo, parecerá más bronceada y su piel tendrá una tonalidad más oscura. Entonces, si saco una foto de mi mujer en blanco y negro utilizando un filtro verde, resultará bronceadísima. Sí, después depende si le gusta. Yo creo que sí. Entonces, para encuadrar mejor mi sujeto, ¿qué tipo de objetivo tengo que utilizar en tu opinión? Pues verás, en el retrato no hay un objetivo mejor que otro, mucho depende del tipo de fotografía que tú quieras sacar. Si quieres tomar a una persona de cuerpo entero, considera que no podrás utilizar un teleobjetivo porque este te obligará a quedarte a una distancia de tu sujeto demasiado elevada. Lógico, vale. Para el cuerpo entero habitualmente se utiliza desde un objetivo gran angular moderado a un normal. ¿Te acuerdas cuál es el objetivo normal? Sí, el 50 milímetros sobre un formato de 35, ¿no? Sí, sobre el formato de película 35 es el de 50 milímetros. Utilizando una reflex digital, generalmente el normal es de 35 milímetros porque hay una conversión debida al tamaño reducido del sensor. Mientras que si en lugar del cuerpo entero quieres fotografiar un medio cuerpo, exacto, considera que se puede utilizar desde el objetivo normal al medio tele. O sea, una focal levemente más larga. El medio tele es también ideal para fotografiar los primeros planos, alrededor de entre 105 y 135 milímetros. Estos son objetivos que permiten estar a una distancia del sujeto bastante grande, para no acabar reproduciendo desproporcionalmente los lineamientos de la persona. Mientras que, por el contrario, este riesgo existe con las focales cortas. Entonces, cuando fotografías a una persona de cuerpo entero, intenta siempre quedarte en una cierta distancia para no desproporcionar el rostro de tu sujeto. No puedo permitirme esto de ninguna manera con mi mujer. Entre otras, siempre para el uso en primeros planos son aconsejables los medios tele porque ayudan a reducir la profundidad de campo y así a aislar perfectamente a tu sujeto del fondo más desenfocado. ¿Y no puedo obtener el efecto de fondo desenfocado utilizando un objetivo normal tipo un 50 milímetros? Sí, puedes obtenerlo también utilizando un objetivo de este tipo. Claramente tendrás que abrir más tu diafragma para reducir la profundidad de campo o acercarte mucho al sujeto, porque eso también reduce la profundidad de campo. ¿Te acuerdas? Ya lo hemos hablado. Sí, sí. ¿Y si yo quisiera robar un retrato desde lejos, tener un primer plano sin que se me vea? Pues en ese caso puedes utilizar un teleobjetivo de 150 milímetros hacia arriba. Son objetivos bastante abultados y pesados, entonces ten cuidado también porque llevan de todas maneras a una reducción del tiempo de seguridad para evitar el movido, es decir, el que tú le aplicas a la cámara de fotos a lo largo de la exposición. Entonces en este caso podría ser útil también pensar en utilizar un trípode. Pues ahora que he aprendido cómo elegir mejor la luz, ver lo que pasa a mi alrededor con las sombras, a elegir el encuadre y el objetivo correctos, ¿qué tengo que hacer después? Pues ahora tienes que empezar a valorar el por qué elegiste fotografiar a esa determinada persona y sobre todo la relación a establecer con esa persona. Claro. ¿Cómo debo comportarme con el sujeto? ¿Qué quieres decir? Sí, pues lo primero, sobre todo el principiante cuando empieza, elige fotografiar a una persona es porque está atraído por una característica suya o por alguna cosa que le estimula para sacarle una foto. Pero se debe tener cuidado al comprender qué es eso que nos atrae, porque de lo contrario será difícil luego reproducirlo en nuestras imágenes y hacer que ésta sea visible en nuestro trabajo. Entonces me estás diciendo que, por ejemplo, si una persona tiene unos ojos muy bonitos o de cierto color o también... Sí, claro. Debes intentar primero comprender cuál es la característica que te atrae y que te estimula para sacarle un retrato. Cuando lo hayas comprendido, podrás también plantearte problemas técnicos a solucionar y cómo resolverlos para llegar a la foto que quieres. Entonces, según las características de la persona que querrás retratar, puedes elegir el tipo de ambientación, el tipo de encuadre, porque de todas maneras, si quieres hacer resaltar unas características físicas, quizá apuntarás a encuadres más estrechos, primeros planos, donde igualmente el fondo tendrá menor importancia y te centrarás más en el sujeto. Otras veces podrías querer destacar, en lugar de las características, yo qué sé, la actividad laboral de esta persona, el ambiente en el que vive, y entonces en ese caso podrías decidir también utilizar una figura ambientada, con encuadres más largos, donde también el fondo se vuelve partícipe de la imagen y relata algo sobre esa persona, así como su propia presencia física. Entonces, el fondo es importante en todos los retratos. Claro, es importante en los retratos y sobre todo es importante comprender cuándo se le debe incluir en la imagen y qué fin tiene la imagen que sacamos. Además, cuando eliges fotografiar a una persona, debes también empezar a pensar en el tipo de relación que puedes establecer con esa persona.
cuál es el tipo de aproximación que te ayudará a evidenciar mejor las características que quieres de esa imagen. ¿Y cómo se hace? Debes intentar hacerla lo más natural y espontáneamente ante tu objetivo. A menudo hay personas que son más desinhibidas y audaces delante de la cámara fotográfica. En ese caso, entonces podrás empezar a dar unas indicaciones también más explícitas. Por ejemplo, durante la sesión de disparos, hacer juegos de miradas, total, indicar lo que quieres. Así será más fácil. De hecho, me acuerdo que en los primeros retratos que me hice sacar, el fotógrafo me puso en la situación de pensar determinadas cosas que me hicieron sacar una expresión de un determinado tipo. Como cosas de este tipo, dices. Sí, alguna cosa de este tipo. Con personas más tímidas, entre otras, puede funcionar quizás al principio disparar menos y hablarles más, de modo que consigamos hacer que se sienta más cómoda. O sea, dejar en una primera fase el disparo e intentar hacer sentir cómoda a la persona y llevarla a ser lo más natural posible para lograr lo mejor de tus disparos. Entonces, estoy pensando en dos situaciones. Una, en la que yo elijo sacar unas fotos a alguien. Debería intentar comprender lo más posible sobre esta persona. Además, debo comprender cuáles son las cosas que me gustan de esta persona y qué quiero que salgan en la foto. Si al revés alguien me encomienda hacer unas fotos, debo de todos modos intentar comprender lo más posible a la persona. Comprender cuáles son los lados mejores que esta persona quisiera que saliesen en la foto. ¿Qué uso haré de las fotos? ¿Correcto? Sí, es eso. Después de aplicar las nociones técnicas de las que hemos hablado hoy. Así pues, hemos hablado de cómo controlar la luz natural, cómo colocarse respecto del sol, cómo controlar las sombras mediante la luz clave y con la luz de relleno, y luego también elegir el tipo de objetivo más adecuado para el encuadre del sujeto que quieres realizar, qué debemos incluir en el encuadre y qué debemos excluir. Y es más, si fuera necesario, cómo solucionar unos problemas que se pueden presentar también utilizando filtros, tanto en el color como en el blanco y negro. Entonces, estas cosas me deberían ayudar en los retratos que le hago a mi mujer. Esperemos. De hecho, la próxima vez la traigo. Pero te lo pido por favor, ¿eh? Pórtate bien. Anthony, tranquilo. Gracias.